Gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio compartir con ustedes y que entre tantas opciones hayan decidido tomarnos a nosotros. Campaña sucia. Pocas propuestas. Políticos inútiles. Hemos escuchado eso por mucho tiempo. Y parece ser que, como dicen algunos teóricos, la sociedad dominicana merece los políticos que tiene. Yo no creo que es así, yo pienso que debe ser diferente. Pero yo recuerdo que el doctor Peña Gómez fue sometido a una campaña bestial de descrédito en el entendido de que Peña Gómez era narcotraficante. Eso fue en el año 1998. De hecho, los últimos días de vida de Peña Gómez tuvo que emplearlo junto con José Rafael La Antigua, junto con Tony Raful y un grupo de personas a escribir un artículo para desmentir las acusaciones que le había hecho el periódico The New York Times de que Peña era narcotraficante. El fenómeno de narcotizar el debate político no es nuevo. Pero yo he dicho que no es solo narcotizar el debate político, sino también hacer acusaciones sin usted hacer nada para que esas acusaciones sean llevadas a la justicia o sin tener a veces ninguna prueba. Vivimos en una sociedad mediática donde lamentablemente hemos construido ídolos que, como decía Michael Miguel Orguín, son ídolos de barro. O sea, aquí tenemos a Yailin, que ha sido noticia en las últimas semanas de los últimos 2 años. Y nadie sabe qué ha aportado esa muchacha. Pero como vivimos en una sociedad casquívana, esos son los ídolos que nos merecemos. Atolondrada. Bueno, el caso es que ayer me detuve a ver la entrevista del señor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es el presidente del partido Alianza País. Es candidato a senador por el PRM y por su partido. Y desde hace algunos días anda en un media tours en los medios de comunicación explicando sus propuestas. Pero en todas las entrevistas que he visto del señor Moreno, me doy cuenta que él tiene un solo punto: la supuesta corrupción. Pero la corrupción que él solo se acuerda de los gobiernos del 96 al 2020, olvidando lógicamente del 2000 al 2004. O sea, Guillermo Moreno solo se acuerda de la corrupción de los supertucanos, solo se acuerda de la corrupción de la visita sorpresa, solo se acuerda de la corrupción de... Todo lo que él se acuerda es del PLD. Y yo creo que uno de los elementos por los que la gente le ha perdido el respeto a la clase política es porque los políticos somos muy segmentados respecto a decir las cosas. Al final no es el interés de la sociedad dominicana y los problemas que afectan a la sociedad dominicana. No, no, no. Es atacar a uno para beneficiarme yo. Hay que decir que este gobierno, de forma absurda y de forma poco política, convirtió a un candidato que se llama Omar Fernández en una sensación. Fue el mismo PRM. Y yo escuchaba que Guillermo Moreno, cuando le preguntaban del tema del debate, él prácticamente dejaba de lado el tema del debate porque él decía que para Omar Fernández debatir con él tenía que dejar el pasado atrás. ¿Cuál es el pasado que él dice? Los tucanos, los Félix Bautista, pero yo creo que Omar, que tenía 15 o 14 años, no tenía que ver con esa vaina. Pero eso nos ayuda a ver de nuevo el poco contenido que hay en el espectro político nacional. Carolina Mejía, hija de Hipólito Mejía, el peor presidente que ha tenido este país, no tiene que ver con los temas de que él haya quebrado los bancos, de que haya destruido la economía. No, eso fue su papá. Y por eso la gente votó por ella para ser la alcaldesa, que tengo mi percepción de su alcaldía. Lo que sí quiero decir, amigos, es que hacia lo que viene en el año 2024, en este año, el proceso electoral de febrero y el proceso electoral de mayo, nosotros tenemos que ser un poquito más creativos.
Guillermo Moreno es el reflejo de muchos políticos que hay en la República Dominicana. Él, de forma moderada, dice cosas que no se atreve a llevar a nadie a los tribunales, pero hay otros que lo dicen peor. Yo empecé hablando de Peña Gómez. Hace días que hay una campaña rastrera respecto al tema de Miguel Gutiérrez. Y yo lo voy a decir de la forma siguiente. Ayer, por ejemplo, salió en muchos tuiteros, muchos, ¿cómo se llama? Muchos miembros de X, de la red social X, un listado de funcionarios y de gente que estuvieron mezclados supuestamente a Miguel Gutiérrez que perdieron su visa. Si usted no tiene la constancia del Estado americano, norteamericano de eso, usted decir eso es una falta de respeto y una falta de criterio. Oposición, hay que hacer oposición, yo estoy de acuerdo con eso. Sacarle los trapos sucios a los que están robando, yo estoy de acuerdo con eso, pero con la verdad. Yo venir aquí y decir que fulano le quitaron la visa sin yo tener los elementos, le estoy provocando un daño moral a su familia, un daño reputacional. Lo único que uno construye durante toda su vida es su reputación. Y eso es intangible, el valor. ¿Por cuánto usted vende su reputación? ¿Por cuánto? Entonces, evidentemente, aquí se está jugando mucho con el tema de la reputación de la gente. Y nos quedamos siempre en que esa es la maíz de play cada vez que viene una campaña. Yo recuerdo que en el 2012, a mí no me gusta coincidir con Hipólito, pero debo coincidir con él solo en ese detalle. En el 2012, el senador por Baní, Wilton Guerrero, se inventó un embuste diciendo que Hipólito estaba montado en el avión del Chapo. Hipólito, que sabía que no era verdad, agarró y lo sometió a la justicia. Duró 5 años en los tribunales viajando con el señor Guerrero hasta que lo condenaron por hablador. Yo creo que nosotros tenemos que darle nivel a la discusión política. Los temas fundamentales de gente que no merecen ir al gobierno, que lo han hecho mal, bueno, si hay información, usted lo denuncia. Yo he dicho 40,000 veces aquí lo de Roberto Furcal y lo digo de chiste, porque se robó educación y lo he retado personal a que me someta y no lo hace. Porque puerco no sé, aunque él anda ahora con Iván Ruiz, que le está haciendo un lavado de imagen, diciendo que en educación él lo único que hizo fue hacer el bien, ese pobre hombre. Solo con la clase por televisión tú caes preso, solo con eso, sin contar lo otro. Yo me he inventado lo de Carlos Bonilla con la compra del canódromo, no, ahí están los documentos. El Banco Central no ha podido apagar el sonido que hay con la jodida compra del canódromo. Fui yo que me inventé la compra de pintura de NNI. No fui yo. Entonces, esas cosas, eso sí hay que debatirlo en campaña. ¿Pero por qué hay que debatirlo? Porque esos tigres andan promoviendo a Luis por 4 años más. Tigres que su cuestionamiento en términos administrativos y de que deben estar presos, hace tiempo que se acabó, pero como aquí los políticos juegan a que nosotros somos desmemoriados, agarran, nos meten ese cuento, nos venden ese sueño. Y ahorita yo no me equivocaría al Gori si ponen ahorita a Nene como ministro administrativo. No, porque así que estamos. Claro, brillante. Entonces, esas son de las cosas que hay que evitar en el debate político. Yo estoy hablando de la narcotización del debate, pero también cuando hablamos de corrupción y tenemos prueba, hay que hablar de esas cosas. Hay que hablar de esas cosas. Cuando hablamos de la ineficiencia en el manejo del Estado Dominicano, hay que hablar de esas cosas. El diputado que entrevistamos hace un momento, él estaba tratando de justificar con muchas palabras, eso se llama verborrea, el tema de que el presidente haya tomado 34,000 millones de dólares prestados. Es que no. Usted agarra un colmadero de la Francisco Villepesa, parte atrás, que le diga a usted que a él le rinden los chelitos, pero él tiene que coger fiado todo. Y que él tiene que coger prestado todo y que al final no le rinde, no le sobra nada. Entonces, ¿cuál es el manejo eficiente? ¿De qué que estamos hablando?
$34 millones, 90 mil millones de dólares que se han recaudado, y los servicios básicos como por ejemplo las boticas populares colapsaron. ¿Tú sabes cuánto manejaron el año pasado las boticas populares? Casi 14 mil millones de pesos. Anoche me llamaron al programa mío que ni patilla de bacalao hay. Hasta eso se lo llevó el que está ahí, hasta la patilla de bacalao. Entonces, esa debe ser la discusión. El manejo pulcro de los recursos, el manejo eficiente y, cómo no, la resolución definitiva a los problemas fundamentales. Agua, energía eléctrica, educación, seguridad ciudadana. Anda un rumor por ahí. Yo no quisiera darle crédito, pero nadie lo puede dudar, de que el actual asesor de la Policía Nacional, el señor Pepe Vila, de que estaría renunciando. Eso debe salir la policía, aclararlo, y el incompetente ministro de Interior y Policía. 3 años, la famosa reforma policial que no ha costado todos los cuartos del mundo, y los pobres policías andan empujando la camioneta en las calles. Los delincuentes tienen mejores armas que ellos, y el desorden, ustedes lo han visto en las últimas semanas, que el sicariato, esto es el pequeño México ahora. El sicariato se ha convertido en el pan nuestro de cada día. ¿Dónde quedó la reforma? En la cabeza de Chu, y usted sabe que Chu lo que piensa en vaca y en coco. Entonces, por eso la reforma no ha servido. Ojalá, y las discusiones que se den de aquí en adelante sobre las propuestas programáticas no sean las que está haciendo el señor Moreno. A usted le están preguntando que qué usted va a hacer como senador, que cuáles son sus propuestas. La propuesta del no porque la Sunlan, no porque, pendejo, pero porque tú no lo sometiste. Tiene desde el año 96 sin dar un golpe hablando de la misma vaina. Con un partido político que Minú se fue del partido, José Horacio y ese grupo, porque le preguntaron de los gastos del partido y él dijo que ese partido era de él y que él no tenía que explicarle a nadie. A ese pendejo la Junta le da $1,5 millones de pesos mensuales. Y cómo no, claro, cualquiera hablaría de pulcritud y de todo eso con $1,5 millones que te dan ahí en los bolsillos, sin tú tener que abrir ni la boca. Los hijos en el servicio exterior desde el gobierno del PLD. Oh, pero ven acá. De eso no quiere debatir. De eso no quiere hablar. Él quiere hablar de la Sunlan. Sí, vamos a hablar de la Sunlan, pero hablemos de todo. Hablemos de Carlos Bonilla, hablemos de los paraísos fiscales, hablemos de la deuda, hablemos de Alfredo Pacheco que estaba en el caso de Odebrecht. Vamos a hablar de toda esa vaina. De eso no. Es selectiva la memoria de Guillermo. Vamos a ver si le conseguimos un Resebrex Gore y se lo mandamos para que el cerebro le funcione a Guillermito Moreno. Que cambie el debate. Vamos a debatir ideas. Y si queremos seguir enlodándonos, vamos a enlodarnos todo. Seguimos con mucho más. Una pausa. Y en breve viene Actualidad Meridiana y la encuesta de Asua. ¿Quién será el alcalde?